Abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a meditar en la porción del versículo 21 al versículo 24. Génesis, capítulo 3, versículos del 21 al 24. Ahí vamos a centrar nuestra mirada, vamos a centrar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para meditar en la palabra de nuestro Dios. Génesis, capítulo 3, del 21 al 24. Ahí mantenga usted abierta su Biblia y vamos a meditar ahí. En el país de Nigeria, hermanos, y en algunos países de África, hay una enfermedad provocada por una larva que crece en los lagos, que crece en los estanques, y que los mosquitos que están por encima, que van a alimentarse de ese lago, pues ingieren ese tipo de larvas, y después la gente, cuando va a lavar su ropa, va a lavar especialmente sus trastes de la comida, pues resulta que esa larva, ese mosquito, luego se pega a sus trastes, se los lleva a su casa, ahí llevan a cabo su preparación de sus comidas y se infectan, y resulta que esa larva dentro del cuerpo empieza a crecer, y según los especialistas en la medicina y la Organización Mundial de la Salud, ha visto que es un problema muy grave, y de tal manera que no hay remedio para esa larva porque llega a crecer dentro del cuerpo. Y se dice, bueno, los estudios, las investigaciones médicas, es que esa larva llega a desarrollarse dentro del cuerpo humano, especialmente en los brazos o en las piernas, y llega a crecer hasta 1 metro de largo, y tiene el grosor de un hilo muy delgadito, pero llega a crecer hasta 1 metro. Y produce mucho dolor, produce mucha molestia en la gente, y cuando ya llega a su madurez, ese gusano que tiene 1 metro de largo, pues empieza a asomar la cabeza, empieza a romper la piel, ya sea del brazo, de los brazos o de las piernas, y empieza a romper la piel para salir y para seguir con su proceso de vida. Y eso es muy doloroso, y la Organización Mundial de la Salud dice que no hay cura, no hay remedio para esa situación. La única manera de poder salvar a la gente, de poder ayudarle ante esa plaga, ante esa enfermedad tan terrible y tan dolorosa, es simplemente hacer higiene, que tengan mucho cuidado en hervir el agua, en poder lavar sus trastes de comida de una manera muy delicada para poder salvarse de esa larva que les produce mucho dolor y mucha molestia. De tal manera que, pues, en países de África son miles de personas que tienen ese problema. La Comisión Mundial de la Salud, pues, ha hecho esfuerzos grandes para poder ayudarles. Pero no hay remedio, no hay medicina, no hay vacuna, no hay medicina para poder ayudar a esa gente. Simplemente es a través de un tratamiento de higiene para poder ayudar a las personas. El pasaje que vamos a ver aquí, pareciera que no hubiese remedio para el hombre, pareciera que no hubiese la posibilidad de que el hombre saliera de su problema, porque cayó en el pecado, falló a Dios, desobedeció a Dios, y viene su ruina, o vino su ruina. En el sentido del pasado, vino la ruina en la vida de Adán y de Eva a causa de esa desobediencia. Dios les dijo: de todo árbol podrán comer, pero del único árbol que no pueden comer es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no pueden comer, porque el día que de él coman van a morir. Pero recordemos que en la trama del capítulo 3 del libro de Génesis, pues aparece un personaje que los induce, los tienta, los lleva por un camino errado, les gana la voluntad, de tal manera que Adán y Eva llegan a comer de ese fruto y viene su ruina. Y veíamos en domingos pasados que 3 rupturas se llevaron a cabo a causa de ese problema tan serio, a causa de esa desobediencia. El hombre rompió relaciones con Dios, rompió relaciones con su semejante, y rompió relaciones consigo mismo, porque el hombre dijo: tuve miedo
Dios salió al encuentro del hombre, Dios salió a buscar al hombre y el hombre se esconde de Dios y le dice al Señor, me escondí porque tuve miedo. Ahí comienzan los serios problemas del hombre. Todas las fobias, todos los temores, todos los problemas que tenemos, todas las ansiedades, todas las situaciones, todas las enfermedades psicológicas, toda la ruptura social, todo lo que está pasando en el mundo, las guerras, las situaciones tan difíciles, la drogadicción, la violencia que vivimos en el mundo es a causa de ese pecado que se originó en el jardín del Edén. Y pareciera que no hubiese remedio, pareciera que no hay posibilidad de que el hombre salga adelante de esta situación tan tremenda. Pues humanamente sí, no hay remedio. Humanamente no hay la posibilidad de que el hombre salga avante de esta situación. Pero Dios intervino, pero Dios hizo algo. Dios tuvo que venir al encuentro del hombre. Y veamos, hermanos, lo que dicen los versículos del 21 al 24. Dice de la siguiente manera el pasaje. Lean ustedes ahí en su Biblia, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tres cosas podemos notar en este pasaje, tres cosas muy importantes y que debemos de considerar en nuestras vidas en este día. Primera cosa, el primer punto es que Dios cubrió el pecado del hombre. Dios viene a cubrir el pecado del hombre. Dice en el versículo 21, fíjense bien, hermanos, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios estaba vistiendo al hombre, Dios lo estaba cubriendo, porque el hombre se dio cuenta, después de haber pecado, después de haber comido del fruto y haber desobedecido a Dios, se dio cuenta que estaba desnudo, le entró vergüenza, le entró temor, le entró un pánico en su vida, porque estaba mal y se sintió mal delante de Dios. De tal manera que Dios viene y lo viste. Pero la palabra vestir aquí significa cubrir. Cuando nos vestimos, cuando nos ponemos una camisa, cuando nos ponemos una prenda, nos estamos cubriendo nuestro cuerpo. Dios vino a cubrir no solamente el cuerpo del hombre, sino vino a cubrir el estado espiritual de su corazón. Y ahorita vamos a ver un poco más a fondo de esto. La segunda cosa es que Dios protegió al hombre de una descomposición interminable. Si Adán y Eva hubiesen tenido la oportunidad de comer del árbol de la vida, fíjense bien lo que dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso iba a provocar un serio problema por el hombre. Imaginemos que hubiese comido del árbol de la vida, ahorita todavía seguiría existiendo Adán y Eva. Ahora estarían en una situación tan monstruosa. Imagínense, veamos cómo una persona se va deteriorando a través de los años. Cuando llega más allá de los 100 años, ¿cómo se encuentra la persona? Sí, hay personas que llegan hasta 110 años. Hay comunidades todavía en el mundo donde son longevos. En Japón existe una comunidad de personas que a causa de su buena administración de vida, a causa de su alimentación, también ellos han logrado llevar una vida plena. En Cerdeña, una isla que está en el mar Mediterráneo, también hay personas que son muy longevas. En el estado de California de los Estados Unidos hay una comunidad de adventistas que también tienen una vida muy larga. Pero a pesar de que podemos prolongar nuestra vida, nuestro cuerpo se está deteriorando cada vez más y más. Y ahora imagínense, si después de 100 años es tan difícil la vida,
¿Qué sería si Adán y Eva todavía existirían para este tiempo? Sería una cosa insoportable, con tantos dolores, con tantos achaques, con tantos problemas. Sería una monstruosidad. Y Dios estaba protegiendo al hombre de no comer del árbol de la vida para que pudiese llegar a la muerte y salvar de esa situación monstruosa, por decir así. La muerte en ese sentido se convierte en una bendición. Y la tercera cosa que podemos ver en este pasaje es que el Señor le cerró el camino. Le cerró el camino al jardín del Edén y al árbol de la vida. Veamos por favor los versículos 23 y 24. Dice de la siguiente manera: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, y aquí viene el objetivo, aquí viene la razón, para guardar el camino del árbol de la vida, para que el hombre no volviera a ese lugar. Entonces, Dios le cerró la puerta, por decir así, al jardín del Edén, colocando ahí una espada que se movía por todos lados para proteger ese lugar, y querubines que estuvieran vigilando que el hombre no se acercara. Así es que tres cosas ocurren en este pasaje bíblico que nos dan una enseñanza muy especial para nuestras vidas. La primera cosa que podemos ver en el versículo 21 es que Dios viene y cubre el pecado del hombre. Veamos, por favor, les invito a que vayamos a nuestras Biblias, sin pasar por alto el pasaje de Génesis capítulo 3. Vayamos al Salmo 107, por favor. Salmo 107. Les invito a abrir sus Biblias en este pasaje. Vamos a este precioso salmo, este salmo que habla acerca de la obra maravillosa, la obra misericordiosa de Dios a favor del hombre. Fijémonos, por favor, vamos a leer la porción. Ustedes siguen en silencio en la palabra de nuestro Dios, pero vamos a leer el Salmo 107, versículos del 15 al 20, al versículo 20. Fíjense bien, vamos a ver esta situación. Estamos en el Salmo 107 del 15 al 20. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora fijémonos por favor en este pasaje. En el versículo 17 dice: fueron afligidos los insensatos. La palabra insensato quiere decir necio. Alguien que voluntariamente no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios. Sabe que existe Dios, sabe que Dios es real, sabe que Dios de alguna manera hasta lo bendice, pero no quiere vivir para Dios, no quiere acercarse a Dios. Y dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y a causa de sus maldades. A causa de no tomar en cuenta a Dios, de no buscar a Dios, vienen consecuencias a nuestras vidas. A veces no lo vemos tan radical, a veces lo vemos tan lejano, pero tarde o temprano, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tarde o temprano, el pecado hace su efecto y causa tristeza, dolor, angustia, y como dice este salmo, la ruina. Veamos el versículo 20. Dice de la siguiente manera: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Habían caído en la ruina. Pero la bendición tan grande en este pasaje es que Dios escucha la aflicción de ese hombre, del hombre afligido, del hombre que ha caído en el problema y que busca a Dios. Dice en el versículo 19, pero clamaron. Ahí viene un pero. Hubo un cambio. Se dieron cuenta, aquellas personas que no estaban bien con Dios, se dieron cuenta de que estaban en un mal camino, clamaron a Dios y Dios vino en su intervención. Y es lo que pasa en el libro de Génesis. El libro de Génesis hace notar la ruina del hombre.
El hombre ha venido ahora a estar en una condición irreparable humanamente hablando. Ha caído en una situación tan crítica que nada le puede ayudar. Nadie puede ayudar la condición del corazón del ser humano. El hombre no puede solucionar su propio corazón. El Señor Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos. Todos los males que tenemos en el mundo surgen de la fuente de nuestro interior, que es nuestro propio corazón. Y el profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Y ahí está el problema de nuestras vidas. Ahí está nuestra situación tan crítica. ¿Por qué hay tanto bullying en las escuelas? ¿Por qué ahora tanto asesinato para las mujeres? ¿Por qué tantos feminicidios? ¿Por qué tantas situaciones tan críticas en el mundo? ¿Por qué cada vez el mundo va hacia abajo? Después de la Segunda Guerra Mundial se pensó que las cosas iban a cambiar, que las cosas iban a mejorar, que todo iba a ser diferente. Resulta que no es así. Cada vez que prendemos la televisión, cada vez que vemos las redes sociales, cada vez que nos metemos al internet, nos están diciendo, viene una tercera guerra mundial y viene una tercera guerra mundial. ¿Por qué ocurre eso? Porque el hombre está mal, porque el hombre desde su interior está en una crisis. No solamente una crisis física o una crisis emocional, sino una crisis con Dios. Y eso le hace estar mal. Eso hace que se rompa todo en el mundo. Pero pareciera que no hubiese remedio. Pero aquí viene la gran misericordia de Dios. Aquí viene que Dios tiene interés en el ser humano. Y en el versículo 21, volviendo otra vez a Génesis 3, 21, dice, y Jehová Dios, Dios se presenta, Dios actúa, Dios viene al encuentro del ser humano. En nuestra suficiencia, a veces decimos, no necesito de Dios, yo puedo resolver estos problemas, yo puedo salir adelante, yo tengo este tipo de necesidades, me está pasando esto en mi familia, me pasa esto en mi matrimonio, me pasa esto en mi trabajo, pero yo lo voy a sacar adelante, yo lo voy a resolver. No siempre es así, no siempre es así. Y Dios sabe hasta dónde llegamos en nuestras limitaciones. Y a veces no podemos resolver las situaciones. Tenemos que clamar y pedirle a Dios. Y Dios siempre está dispuesto para ayudar al hombre. Un día el Señor Jesús entró a la casa de un hombre rechazado por todos. Se llamaba Zaqueo. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Zaqueo era un hombre rechazado por toda la gente porque era un publicano. Los publicanos eran personas que estaban mal con su propia gente y también con el gobierno romano a quien servía. No estaban de ningún lado ni otro, no tenían la aprobación de nadie. Como dice la canción, no era de aquí ni era de allá. Y estaba en un serio problema Zaqueo, pero Jesús llegó a su casa. Y una de las cosas interesantes y grandiosas del Señor Jesús, al llegar a la casa de Zaqueo, le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Sí. Cuando Dios llega a nuestra casa, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios nos sale al encuentro, viene con su salvación para ayudarnos a salir de la crisis, de la ruina en que vivimos. Y Jesús dijo en esa casa, antes Zaqueo le dijo, el Hijo del Hombre viene a buscar lo que se había perdido. Y el hombre se había perdido. El hombre había tomado su propia decisión. Cada vez que tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, aparentemente nos salen bien las cosas, aparentemente, pero tarde o temprano vemos las consecuencias y nos sale mal. El Salmo 127, les invito ahora a que otra vez vayamos al libro de los Salmos. El Salmo 127, versículo 1, dice de la siguiente manera. Salmo 127 y versículo 1. Dice de la siguiente manera este texto, Salmo 127 y versículo 1. Si Jehová, es decir, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no cuida nuestro hogar, si Dios no cuida nuestra vida, si Dios no cuida nuestros intereses de tal, todo se nos viene abajo, todo se nos viene abajo.
¿Y por qué se nos viene abajo? Porque no tomar en cuenta a Dios, no darle lugar a Dios ya desde de antemano, ahí estamos pecando, porque nos estamos ensoberbeciendo, nos estamos enorgulleciendo, diciéndole, Señor, no te necesito. Y ese es un serio problema. En Números capítulo 32, versículo 23 dice estas palabras. Vamos al libro de Números, por favor. El libro de Números está delante de Génesis. Está Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Números 32, versículo 23. Números 32, versículo 23 dice de la siguiente manera. Fijémonos, hermanos, en este tremendo mensaje de este versículo. Estamos en Números 32, versículo 23. Versículo 23 dice así. Mas si así no lo hacéis, es decir, de las recomendaciones y consejos que Dios le está dando a su pueblo, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y veamos lo que dice el siguiente párrafo. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. El pecado nos va a alcanzar tarde o temprano. Puede ser que al momento no sintamos nada. Tal vez al momento no recibamos las consecuencias. Tal vez al momento no nos pase nada y hasta lo disfrutemos. Pero el pecado nos va a alcanzar. Tarde o temprano nos va a llegar. Pueden pasar años incluso. Pero tarde o temprano todo sale a relucir. Todo sale a la luz. Pareciera que podemos ocultar nuestro pecado, pero nadie puede esconderse de Dios. Todo está abierto a los ojos de Dios. Y el hombre pensó que podía esconderse de Dios, podía ocultarse de Dios, pero no es así. Pero en su misericordia el Señor viene hacia el hombre. Viene hacia él y ve la ruina, ve la situación en que está viviendo. Y ahora volviendo otra vez a Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice el texto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los cubrió. Utilizó pieles de animales. Ahora veamos esta enseñanza en este versículo. Dios tuvo que sacrificar animales. Dios tuvo que sacrificar animales inocentes. ¿Qué tipo de animales fueron? Ovejas, algunos toros para quitarles la piel. ¿Qué tipo de animales? No nos dice el texto. Pero tuvieron que dar su vida, esos inocentes animales, tuvieron que dar su vida para poder vestir al hombre, para poder cubrir al hombre. Antes de pecar, antes de que Adán y Eva llegaran a esta situación, había una armonía con toda la creación. Había una buena relación incluso con la naturaleza. Dios con el hombre con su esposa, el hombre con los animales, el hombre con el campo. Todo estaba en armonía, pero ahora viene sufrimiento. Y los primeros que sufren son la creación, es decir, los animales. Ellos tuvieron que pagar y tuvieron que cubrir la vergüenza del hombre. No la vergüenza física, sino la vergüenza moral y espiritual. Tuvieron que pagar con su propia vida. Tuvieron que dar su vida, su sangre, su piel, para poder cubrir al hombre. En la Biblia, a eso se le llama expiación. En el libro de Levítico se habla acerca de la expiación. Y en el libro de Levítico habla acerca de los sacrificios de los animales para que Dios pueda perdonar y limpiar y cubrir el pecado del hombre. Los animales no solamente dieron su piel, dieron también su sangre. Tuvieron que morir, tuvieron que ser sacrificados para que pudiese el hombre cubrir su pecado. Y ahora, por favor, veamos lo que dice la Biblia. Dice, vayamos hasta el libro de Levítico, por favor, capítulo 17, versículos 10 al 11. Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 11. Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 11. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos
comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación es una palabra que aparece mucho en el Antiguo Testamento y no aparece incluso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí aparece la palabra expiación, pero no en el Nuevo Testamento. Y la palabra expiación, la palabra así gramatical o etimológicamente, su significado es que cubre, es cubrir. Expiación significa cubrir algo, cubrir el pecado en este sentido. Y todavía hay traductores que dicen que va un poquito más allá la palabra expiación. Significa no solamente cubrir, significa también limpiar. Y Dios estaba utilizando a estos animales con su sangre y con su piel para limpiar y cubrir la situación del hombre. Animales inocentes, corderos, ovejas, toros, tuvieron que dar su vida por el pecado del hombre. Y esto hace notar de una manera sutil aquí, empezando en este pasaje, que el proceso de la redención, el mensaje de salvación, se estaba iniciando en el hombre. No era el plan B, porque no se le sorprende a Dios. No es el plan B que Dios vio al hombre que había pecado y se sorprendió y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues voy a sacrificar a unos animales y lo voy a cubrir de su pecado. No, a Dios no se le sorprende porque Dios sabe perfectamente todo. Dios es omnisciente. ¿Y qué significa omnisciente? Significa que todo lo sabe. Sabe lo del pasado, sabe lo del presente, sabe lo del futuro. El Señor sabe lo que va a pasar con nuestras vidas en esta semana que viene. Sabe si vamos a hacer lo bueno o vamos a hacer lo malo. Él lo sabe perfectamente. No se le sorprendió al Señor. Pero el Señor estaba ahora aquí tomando la directriz del hombre para ayudarlo a salir de su necesidad espiritual. Es una cosa interesante que en el capítulo 53 del libro de Isaías, hablando acerca de Cristo, de lo que va a venir a hacer en la cruz del Calvario, en el futuro se utiliza la palabra expiación con relación a él. Les invito por favor que vayamos a Isaías capítulo 53 y vayamos al versículo 10, por favor. Isaías 53 y versículo 10. Isaías 53 y versículo 10. Dice de la siguiente manera este texto, Isaías capítulo 53 y versículo 10. Con todo eso, miremos hermanos, miremos la obra grandiosa del Señor Jesucristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, y aquí viene la palabra expiación, en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veamos, aquí aparece la palabra expiación. Cristo dio su vida en expiación. Dio su vida para cubrir nuestro pecado. Sí, nos volvimos rebeldes, obstinados, duros contra Dios. Aún así, Dios tiene interés en nosotros. Y fue un acto de misericordia que Dios usara a los animales y posteriormente tomara la vida de su propio Hijo para venir a salvarnos y limpiar y cubrir nuestro pecado. Es una cosa tremenda porque a nivel social se nos sigue señalando. Cuando pecamos se nos sigue señalando. Ya sean los familiares, ya sean los amigos, ya sean los vecinos, ya sea la gente del trabajo. La gente que nos conoce nos sigue señalando. Nos dice, no, tú hiciste esto. Es que mira, es que Dios me perdona. No, a mí no me interesa, tú eres esto. Y la gente nos ve así.
Pero a los ojos de Dios es diferente. A los ojos de Dios, Él viene y perdona, limpia y cubre nuestro pecado. De tal manera que a través de la obra preciosa del Señor Jesucristo, tenemos la plena confianza de que nuestro pecado ha sido limpiado. El apóstol Juan escribió en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Pero siempre y cuando le confesemos, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo con nuestro Dios, siempre y cuando abramos nuestro corazón delante de Dios. Y Dios actuó. Dios actuó en misericordia. Miren qué bendición tan grande. El pecado tiene un efecto muy especial. Produce culpabilidad. Tal vez la podemos cubrir. Tal vez podemos nosotros pasar por alto por un momento, pero la culpabilidad está ahí. Y nuestra misma conciencia está aguijoneando día tras día esa culpabilidad o esa condición de pecador. Nos está afectando hasta que llegamos a los pies de Cristo. Hay un libro muy famoso, un libro que se escribió en la cárcel en 1600 y tantos, por un pastor que fue encarcelado por predicar el evangelio, se llamaba Juan Bunyan, y escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Es uno de los libros más famosos. Es más, se dice que después de la Biblia, el libro más vendido es El progreso del peregrino. Y en ese libro se menciona acerca de una persona que se le llama Cristiano. Se le llama Cristiano, no Cristiano Ronaldo, sino Cristiano. Y resulta que Cristiano estaba buscando la solución de su pecado. Estaba buscando la solución de esa conciencia que le estaba afectando. Y Juan Bunyan menciona que cuando llegó al pie de la cruz, Cristiano, llevando su carga de pecado, al ir al pie de la cruz y al arrodillarse delante de esa cruz, esa carga, esa pesada carga, se le cayó de la espalda. Por siempre estaba liberado, por siempre estaba libre, por siempre estaba arreglado su problema delante de Dios. Su pecado estaba cubierto, pero solamente cuando se llega hasta la cruz. Solamente cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando clamamos a Él que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra vida, es cuando salimos triunfantes y nuestra vida vuelve otra vez al camino correcto. Y es lo que hizo el Señor aquí con Adán. Y la segunda cosa que hace es que el Señor le está protegiendo. Le está protegiendo para que de esta manera, aunque Él va a morir, no quiere que tome del árbol de la vida, porque si no, no moriría. Y su problema crecería. No moriría físicamente, moriría espiritualmente, porque estaría afectado por siglos y siglos y siglos. Y eso sería un serio problema para Adán. Y Dios tuvo que impedirle ir al árbol de la vida. Y ahora veamos esto. En el Salmo 116, versículo 15, dice de la siguiente manera. Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Y veamos en qué se transforma la muerte cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos en Dios, cuando le damos nuestra vida a Él. El Salmo 116, versículo 15 dice de la siguiente manera: estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué cosa? La muerte de sus santos. Estimada, de valor, de aprecio es la muerte de sus santos. Y Dios no quería que Adán viviera hecho una masa informe, humana, monstruosa, sino le permite llegar a la muerte. 900 y tantos años vivió Adán, pero murió. Vivió muchos años, pero al fin y al cabo murió. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que llegara a esta situación. La muerte de sus santos es de valor para Dios. Y ahora veamos el Salmo 48, 14.
Veamos lo que dice el Señor y en qué se convierte la muerte. Ya no es algo horroroso cuando creemos en Cristo. Salmo 48:14 dice de la siguiente manera. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente para siempre. Y veamos lo que dice el último renglón. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire qué bendición. Qué bendición. Así es que Dios deseaba eso en la vida de Adán y lo desea también para nosotros. Pero para eso tenemos que aceptar que el Señor en primer lugar tiene interés en nosotros. En segundo lugar, que ha puesto el remedio eficaz y el remedio eficaz es su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento eran los sacrificios de los animales, pero eso eran temporales hasta que llegó Cristo para poder poner fin y dar por asentado una obra permanente, es decir, nuestra redención, nuestra salvación. Y ahora terminamos con los versículos 23 y 24 de Génesis. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. En este pasaje lo saca el Señor del jardín del Edén porque ahora va a emprender una nueva vida, pero va a ser una vida de sufrimiento. Va a ser una vida de ahora trabajar duro. Ahora con el sudor de su frente va a tener que buscar su propio pan. Ahora la maldición de la tierra se va a hacer efectiva y tendrá que trabajar duro. Pero al fin y al cabo Dios tiene misericordia con él y Dios está ayudándole. Y en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué le estaba diciendo el Señor con estas palabras? ¿Qué le estaba diciendo el Señor con esta actitud? Que Él no podría volver al árbol de la vida. No hay forma de poder acercarse a la salvación en Dios por medios humanos, sino a través de la confianza en Él, de poner nuestra fe en lo que Él ha hecho a nuestro favor. A veces pensamos que la religión, a veces pensamos que una iglesia, a veces pensamos que cierta organización, a veces pensamos que la educación o las reformas sociales o la política o los psicólogos, los psiquiatras tienen la solución para nuestras vidas, pero el único que tiene la solución para nosotros y puede darnos un camino correcto y una vida mucho mejor es solamente Dios a través del Señor Jesucristo. No hay más. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón, sabe lo que hay dentro de nosotros y es el único que es el remedio para nuestras vidas. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos vivir nuestra vida a nuestro antojo, tenemos la libertad de hacerlo, pero tarde o temprano nos vamos a la ruina. Tarde o temprano el pecado nos alcanza, como leímos en Números 32, 23. Pero Jesucristo tiene un mejor plan para nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo tiene lo mejor para nosotros. Si estamos dispuestos a darle el lugar a Él. Si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para el Señor. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Si creemos en Cristo, si le aceptamos en nuestro corazón, empezamos a vivir una vida nueva, una vida grandiosa. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y una vida plena, una vida en abundancia, una vida que tiene significado. Pero hay que aceptar a Cristo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿tiene usted a Cristo en mi corazón? Yo puedo decir que sí. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Si no lo tiene, acéptelo. Dígale, Señor Jesucristo, he vagado en el mundo, he hecho mi propia vida, he tomado decisiones a mi manera, estoy alejado de ti, pero Señor, yo sé que tarde o temprano mi pecado me va a alcanzar y me va a llevar a la ruina. Señor, sálvame, sálvame. Ven a mi corazón, te entrego mi vida, te reconozco como mi Salvador. Ven a mí, Señor. Cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos da una vida nueva. El apóstol Pablo escribió estas palabras y este es el último texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas.
¿Quiere una vida nueva? ¿Quiere una vida mucho mejor? ¿Quiere vivir en la comunión con el Señor y que le vaya bien? Acepte a Jesucristo. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Es una decisión muy personal de usted. Acéptelo. Y cuando lo haga, va a ver la gran diferencia. Porque el Señor nunca le va a defraudar. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias por la enseñanza que tú nos das a través de ella, Señor.